Hola, me llamo Emilio y en este vídeo vengo a hablar sobre Majareta de Juan Manuel Gil. Y lo primero de todo me gustaría decir como las tres partes sobre las que se va a orientar el libro. La primera es cómo llegó este libro a mis manos, porque me gusta decirlo. La segunda, un poco de información sobre el autor, ya que no creo que sea vital, muy importante para entender el libro, cómo está escrito, pero yo creo que siempre es interesante. Y por última parte, hablar un poco del libro, un poquito de la trama, tampoco demasiado, solo lo que pone aquí en la contraportada, o más o menos, para generar un poco de interés también en el libro. Y por qué me parece especial, en concreto este libro, por qué me ha gustado tanto. Y yo diría que es por la forma en la que está escrito, porque no he leído nunca un libro que tenga como el mismo concepto, que sea igual. Y recuerda, la verdad, como a un libro de Eduardo Mendoza, en parte. Recuerda porque es muy... es un libro de intriga y mantiene la intriga hasta el final. Además, te da la información que te interesa respecto a esta intriga principal a un cuentagotas, y hasta el final pues no te enteras de todo. Por eso también un poco... todas las novelas de intriga son un poco así, pero me recuerda mucho al detective... a la aventura del tocado de señora en ese aspecto, y ese es para mí el mejor libro, la saga del detective anónimo de Eduardo Mendoza. Y bueno, y también no sé cómo denominarlo, pero diría que de la metanovela, no sé, porque pues es un libro que me parece único por su manera de haber sido escrito, y pues quiero hablar un poco sobre el efecto que consigue, por cómo está escrito, porque no es como una novela per se, o una novela de misterio. Entonces, bueno, ya empiezo. Este libro me llegó por dos vías paralelas, podría decir, no recuerdo qué fue primero. Por una parte, mi madre, que suele escuchar los programas de Pepa Fernández de Radio Nacional, me envió una entrevista que era pues sobre Juan Manuel Gil, Juan Manuel Gil hablando de este libro. Y bueno, pues como era un escritor almeriense, no estaba haciendo nada, estaba cocinando, digo, lo voy a escuchar. Y me gustó ya. Y por otra parte, no recuerdo cuál fue antes, repito, pero fui al instituto a ver a los profesores, también a recoger alguna cosa, creo, sí. Pero bueno, fui al instituto a saludar también, eso me apetecía. Y ya de paso hablé con la profesora de literatura, Rafi, y hablamos de este libro. Entonces yo creo que sí que escuché la entrevista antes. Pero bueno, hablamos de este libro, me dijo que lo leyó, que le gustó mucho y no sé, me lo recomendó. Y pues, si ya de por sí era un libro que tenía ganas, ya lo tenía apuntado. Pues, si encima me lo recomienda una profesora de literatura, pues seguro que está guay. Y ya voy a hablar sobre Juan Manuel Gil, que de hecho me dijo mi profesora que no sé si dieron clases juntos, pero bueno, coincidieron en la facultad, porque este autor, Juan Manuel Gil, es almeriense, tiene 46 años y pues se sacó la carrera de Filología Hispánica allí en Almería. De hecho, me he visto una entrevista junto antes de grabar y era ya un estudiante que apuntaba maneras, porque fundó una revista con su amigo donde publicaba ya sus textos. O sea, se veían ya no simplemente los intereses literarios que más o menos se pueden entrever si eres estudiante de filología, sino que también pues ganas de escribir, que le llevaron seguramente, como supongo, no sé, a ser uno de los primeros participantes de la Fundación Antonio Gala 2002-2003. Y entonces se centraba más en la poesía. De hecho, su primer libro es de poesía, ganó un premio con él, pero a partir de ahí pues se ha centrado más bien en la novela. Trigo Limpio, algunos libros que son pone que son volúmenes que no son muy fáciles de clasificar, como Mi padre y yo, un western. No sé por qué, porque no me lo he leído, pero bueno, puedo intuir un poco el qué, porque también lo que se dice un poco de este autor es que es un narrador, no sé si lo tengo aquí, impredecible, no, narrador inconformista, y mezcla muchísimos géneros, algo que yo creo que he notado en este libro, porque no es como una novela tradicional. Se nota un poco estas ganas de no hacer algo que podría hacer cualquiera tampoco, pero que ya se ha leído varias veces. Hay mucha gente que escribe a lo largo de los años, muchos muy buenos escritores, y al final supongo que te planteaste qué tienes tú para aportar.
sí, de difícil clasificación, y en su novela se mezcla como la verdad y la ficción, y además hay mucho humor en ella, cosa que también recuerda Eduardo Mendoza, y en este libro se ve mucho porque los personajes por final, como ya entro en la trama en sí, todo gira en torno a Leo Almada, el conserje, el majareta, el conserje de un colegio que ha sido jubilado antes de tiempo, anticipadamente e inesperadamente, o sea, nadie se lo esperaba, mucho menos él. Entonces le llega esa jubilación con 54 años, él entró al colegio con 22 a trabajar. Entonces, pues, no sé, uno presupone que podría estar o muy contento o muy desconcertado porque ha estado ahí en el colegio media vida, no sabe qué hacer fuera del colegio, toda su vida es en el colegio. Estaba en la casa que le ofrece el colegio al conserje, si la quiere, y él la aceptó. Y el libro gira en torno a que un escritor se interesa por esta historia a raíz de un acontecimiento que involucra al conserje y a unos niños, a unos cuantos niños, que lo único que sabe desde el principio del libro es que el conserje ha hecho algo que parece que horripila a todo el mundo, que todos tienen algo que decir, no es que nadie lo define tampoco, pero a todos les parece un acto que es incomprensible, no entienden cómo lo podía hacer. Eso es lo único que sabe. Después tiene la intriga de qué podía hacer este hombre a unos niños, porque encima pues que ese niño es algo que agrava la situación. Entonces, por lo menos desde el principio del libro ves que en conseguir el testimonio, que al escritor se le va a dificultar la tarea de encontrar el testimonio de esta persona, de Leo Almada, porque es una persona ya por sí cerrada, tal, que ha tenido como una vida difícil y ha sido extraño. Todo el mundo lo ve como un bicho raro, una persona que ya apuntaba manera, un loco desde pequeño, o las personas que lo conocieron más de cerca, pues, una persona que era muy buena, tierna y pues que te hacía todos los favores que quisiera. Era buena persona en sí y tenía sus cosas raras, pero era una persona que no tenía maldad. Y todos estos relatos se van mezclando, en plan, todas las historias que te cuenta uno y otro, y el humor está dentro. Bueno, al final, pues, yo que sé, gente de barrio contándote la historia. O sea, no porque sean de barrio, sino que es toda la gente del barrio contando lo que ellos ven, lo que ellos piensan. Muchos pues, simplemente te hablan de su vida y luego dicen, Leo, sí, Y pues sueltan sus comentarios graciosos, ocurrencias que la verdad que me han gustado mucho de Juan Manuel Gil. Tampoco, no voy a decir ninguna porque al final eso, la gracia es leértelo por primera vez y que no te sepas nada y tampoco sepas nada de la intriga, porque este es un libro que la primera vez que lo lees yo creo que gana mucho y luego a lo mejor por la segunda lectura pues, a lo mejor está guay porque te vas fijando más en los detalles, pero yo sé, como cualquier vídeo de intriga, lo que importa es la primera reacción que tienes al leerlo. Y pues todo el barrio está conmocionado por la acción, cada persona tiene algo que decir y cada uno, bueno, el personaje Leo, es como descabellado y enternecedor a la vez, porque también pues, están diciendo cosas que ha hecho en el pasado y que se pueden interpretar como también locura y esto incomprensible para los demás. Pero hay un libro lleno de humor y humanidad. Pero en cuanto a los personajes o cómo está construido el libro, el escritor tampoco habla, o por lo menos yo estoy hablando sobre todo de lo que ves en las primeras páginas. Ves que el autor, el escritor, que es el que está recopilando toda esta información, tampoco habla ni dice nada, simplemente son los testimonios de la gente. De hecho es como el libro en sí, te das cuenta de que es el borrador de grabaciones de lo que le has dicho toda esta gente para que él luego construya el relato y haga un libro sobre lo que ha pasado. Y entonces pues intervienen pues, la madre y el padre de Leo, no, porque están... pero interviene el mejor amigo del autor para ayudarle un poco, el director del colegio, el jefe de estudio, el cura, una que fue muy amiga de su madre, otra que fue muy amiga de su madre, gente que conoció al padre, gente que lo conoció a él de chico, gente que conoció a la madre, gente que no conoció a ninguno de ellos pero que simplemente escuchaba lo que pasaba. Todo. Entonces es como una constelación de muchos relatos con muchas contradicciones, porque al final cada uno lo cuenta desde el ángulo que le conviene y no todos saben la misma información
Y no es solo la historia de una familia, de lo que ha pasado en ella y cómo ha llegado a que el hijo se porte de una manera. Al final todo se va mezclando y se van desvelando secretos que no gustaría que se revelen, y entiendes que eso es en parte por lo que hay gente que está intentando ocultarlo, porque pues si el escritor se va un poco de más y descubre cosas que a ellos no les convienen, pues les va a joder. Y esto, todos los personajes pues van y vienen en la historia y está guay. Me recuerda a la serie del detective anónimo de Eduardo Mendoza, también por esto, porque en esa serie literalmente el detective anónimo no tiene nombre, o sea, sí que tiene personalidad, porque al fin y al cabo pues son 5 novelas, vas sabiendo cómo es, también piensa y habla, pero me recuerda porque en ese libro yo también tenía la sensación de que Eduardo Mendoza no tenía la intención de poner el foco en su personaje, sino en la trama que va contando y lo que va pasando alrededor de él y de la trama. Y aquí esto se lleva mucho más al extremo, porque el escritor se centra solamente en escuchar lo que tienen que decirle los demás para luego escribirlo, supone, sí, pero bueno, tú en este libro simplemente escuchas lo que dice la gente, él no plasma su opinión. De hecho, más o menos, no es su opinión, más bien la única opinión en sí que ves que no sea simplemente de gente contándote, que sea opinión de alguien digiriendo toda la información a la del amigo que intenta ayudarle. Y bueno, ya lo he dicho, no quiero repetirme mucho, pero se van revelando vamos conociendo todos los secretos estos desde dentro. El protagonista no aparece, y lo único que hacemos es acompañar al escritor por los caminos que le llevan los testimonios de uno y de otro, a preguntarle a otra persona que se supone que sabe algo, porque pues es lo que dije antes, todo va como muy a contagotas, no llega a nadie que te cuente toda la verdad y que sepas que eso es la verdad. Te dan una pistilla que te lleva a otra persona. Entonces los personajes se relacionan entre ellos, porque todos los personajes que aparecen dentro del libro, todas las personas, saben que se van enterando, al final ya lo sabe todo el mundo, que el escritor está intentando buscar esa información para hacer el libro. Entonces el secretario del colegio sabe que el jefe de estudio va a hablar o ha hablado ya. Entonces también te dicen, no veas, vaya cabrón, o se va de la lengua, o sea, como que un personaje pues se intuye ya también mientras tú lo hablas, que no te está contando todo, está ocultando cosas por su beneficio, y luego hay otro personaje que te lo desmiente y te lo dice, te ha dicho esto porque no sé qué, pero sin tú haberle dicho nada, o sea, bueno, el escritor haberle dicho nada, simplemente porque ya se imaginan cosas y tal, y quieren salvarse la espalda. Además, no se habla solo de lo que está pasando en el presente, se habla de cosas que pasaron hace 20 años, entonces se van desvelando esos secretos. Esos son los que digo que también no interesa a la gente que se descubran, y muchos hablan simplemente porque ya tienen 70 años, tal, ha pasado mucho tiempo y la verdad les pesa y quieren soltarla antes de morirse. Pero bueno, el escritor en sí, pues el hilo conductor. Ya me gustaría pasar, pues ya lo hablo un poco, pero a la intriga, que yo creo que he mencionado ya lo que tenía apuntado, que los personajes forman parte del libro y lo saben, y por eso intentan ir diciendo cosas o no decirlas, porque saben que va a llevar por un camino que no les interesa. Pero da la impresión, forma como un pasto narrativo muy fuerte, yo creo, esta manera de estar escrito este libro, porque te sientes directamente como si estuviese dentro de verdad, como si te lo estuviesen contando, y no es como leer una novela que crea una distancia porque no sientas que te estén hablando directamente. Aquí no te hablan a ti directamente, le hablan al escritor, pero como que te hablan a tú, te están contando la persona, o tú estás leyéndolo como si te estuviesen contando la historia, y parece como una ficción muy real. O sea, aunque sepas que te estás leyendo un libro, no tienes la impresión de que te estás leyendo un libro, tienes la impresión de que literalmente te están contando una historia. Y yo creo que ese es un efecto único que hace que nos sumerjamos mucho más fácil y de verdad intentas comprender a los personajes, y que no hay un narrador omnipotente que te cuente, pues ha hecho esto, ha hecho lo otro y está pensando tal. No, tú simplemente ves lo que te dicen y ya pues a partir, igual que la realidad, tienes que interpretar y punto.
Mm, Además, esto es algo que se habla dentro de la novela, ya para entrar un poco dentro del factor metanovela que yo me refería. El amigo del autor le dice que, conforme va pasando el libro, tampoco creo que sea mucho spoiler, que no intente meter adornos o lo que suelen hacer los escritores, de embellecerlo y rellenar las lagunas que hay en la historia. Que si no se sabe lo que pasa, que no intente inventárselo, que plasme literalmente lo que le han dicho y punto, con tantas contradicciones, lo que sea, tal, pues al final sí, eso es algo que engorda la novela, la hace mejor, hace que tenga como más desarrollo, que sea más compleja, pero que no se invente. Si por ejemplo si al final no sabes el desenlace, a lo mejor no de lo principal, pero de uno de todos esos temas que se han dejado a medias, que no te ponga a intentar, esto el amigo hablándole al escritor, pues si no lo he dejado claro, que no se ponga a buscarle el sentido y a imaginárselo, no, que lo deje como está y punto, y ya está, lo que le han dicho es lo que le han dicho, y que sea la historia del barrio, porque literalmente es la historia del barrio, de lo que ha pasado con este personaje, con esta persona, que no se lo intente inventar porque pues, está basado en la realidad, pues que no haga el libro, le meta algo de ficción y que ya la gente sepa que es ficción y ya no les quede claro cuánto hay de real dentro del libro. No sé, tampoco a lo mejor lo estoy poniendo más complejo de lo que hago, a lo mejor lo estoy simplificando, pero no sé, está guay y me parece buena esa reflexión, la del autor, que siempre intentan embellecer y rellenar las lagunas, eso que no solo hacen los autores al final. Tú también en una conversación o lo que sea, a veces te cuentan un chiste o te cuentan una historia sin más y tú la estás contando luego a otra persona y rellenas huecos, y es algo que se ve aquí dentro del libro, ya no es que el autor embellezca y rellena lagunas, es que los mismos personajes, las mismas personas que hablan, que te están contando las cosas, ellas están rellenando, porque hay historias que son de hace 20 años, obviamente esa ha pasado por el tiempo y la gente no se acuerda viendo lo que pasó, y más que lo que pasó verdaderamente, que seguramente ni lo viesen, lo que saben es la historia que la han contado una y otra vez y se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Encontrar una verdad por eso es tan difícil, porque hay tantas versiones tan diferentes que no sabes con cuál quedarte. Eso es lo que le pasa aquí. Y bueno, creo que ya está. Voy a concluir y la conclusión a la que he llegado mientras me leía este libro, porque lo he leído durante una semana que he estado más o menos tranquilo, vacaciones, Semana Santa, y he vuelto con la conclusión de que libros así son los que me dan ganas de seguir leyendo y de seguir explorando, porque pues sí que se parece a libros que he leído, pues como el de Eduardo Mendoza, tal, libros graciosos, con intriga, que al final no son pues, como para grabarle un vídeo y hacerle, yo que sé, una disertación, trabajarlo mucho, pero sí que son libros que entretienen mucho y es por esta intriga, tal, y que aún así pues, añaden algo nuevo, algo distinto, y hace que merezca la pena leer autores contemporáneos. Y sí, ya de por sí, pues yo que sé, si es de mi tierra, pues me gusta más, ¿no? Pero hace que merezca la pena porque te das cuenta de que no todo se ha creado ya y este escritor no sé, ha creado una realidad, una ficción, una manera más bien de contar una historia que podría haberla contado de miles de maneras distintas, o simplemente la manera que más se suele utilizar, una narrativa convencional como una novela de intriga y punto, que te vas enterando de las cosas y un personaje que anda, que va de un sitio a otro, y aquí simplemente son testimonios, y si hay que contar una acción tal, pues ya te lo cuentan estas personas de por sí. Es como, no sé, está guay porque eso no da la sensación de un narrador que ya te está digiriendo toda la información, sino que te da la información y ya tú, pues como, me repito mucho, pero como la vida real, que tú lo tengas y tú ya lo interpretes como quieras. Y eso es lo que yo creo que lo que da ese efecto único al libro, y que es verdad, en plan, lo pone por aquí, que es como astuto y lleva la intriga hasta el final, y es que hasta la última página, literalmente, o sea, estás terminándolo diciendo, me quedan a lo mejor 20 páginas y aún hay muchísimas cosas que no sé, que aún no me han desvelado, y está muy guay, o sea, hasta el final estás con la intriga,
que no sea como el típico libro que ya termina la historia y te dice cómo siguen los personajes, no, se termina ya cuando, como en la vida misma, las cosas se quedan a medias. Hay una frase que está guay que dijo en la entrevista y que la tengo apuntada, es que la vida se mide en dolores de cabeza. Eso lo dice uno que se supone que era el mejor amigo del Majareta de chico, que la verdad que se deja un poco y en la vida pues como que eso, se ha ido dejando, pero bueno, frases así y de que no todas las historias se tienen que llevar hasta el final, o no tienes que ser tú el que se entere, pueden pasarse sin que tú lo sepas. Puedes estar lejos porque no te la quieran contar, porque yo qué sé, por lo que sea. Pero no sé, es como en la vida, en un libro también, muchos aspectos de la vida. Y eso, no sé, si me apetece pues intentaré leer algún libro más de este autor porque ha estado guay. Más que si me apetece, si tengo tiempo y tal. Y bueno, ya está, creo que sí. Me ha gustado mucho, creo que lo he dejado claro eso ya. Y eso, hasta luego.